Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio donde hablamos de los bosques, ecosistemas forestales y medio ambiente en general. El día de hoy tenemos una dinámica diferente a lo que estamos acostumbrados en este espacio. Generalmente en este espacio lo que hacemos es que yo les comparto sobre un tema y a raíz de este como tipo ensayo que hacemos en el Plebe del Bosque, pues vamos desarrollando las ideas. Ahora quise variar un poco más, quise tener a un invitado especial aquí en el espacio, el Plebe del Bosque, para poder abordar lo que es la industria forestal, lo que es el manejo forestal, lo que es básicamente el sector forestal en México. Yo soy Luis Castillo, el Plebe del Bosque, bienvenidos. El día de hoy estamos con un docente, un maestro, investigador. Él es ingeniero forestal industrial, egresado de la División de Ciencias Forestales en el año de 2011, egresado de la Maestría en Ciencias Forestales en el año 2015. Bueno, el día de hoy estamos con David García Cintora. Gracias, Luis. Gracias por esta invitación, por esta participación, de estar aquí en este espacio. Celebro este tipo de iniciativas para acceder y estar más cercano a la sociedad, para que estos términos no sean específicos de los técnicos y los especialistas, sino para que sean altamente digeribles para la sociedad. Aquí en el Plebe del Bosque, muchas gracias por esta invitación. Perfecto, bueno, vamos a empezar la plática el día de hoy. ¿De dónde es David García Cintora? Gracias, Luis. Pues fíjate, creo que desde que tuve la fortuna también de darte clases, ¿verdad? De impartir el curso de Industrias Forestales e Ingeniería del Trabajo, donde vivimos la productividad. Si recuerdas aquella vez que llegaste tarde y me dijiste, llegué tarde porque no soy productivo, ya con eso te dejé entrar. Sí, porque uno cuando es estudiante tiene que aprender, uno tiene que aprender a muy hábil los términos. Muy hábil. Pero bueno, sí, soy de aquí de Texcoco, Luis. Fíjate, tengo la fortuna de haber nacido aquí en Texcoco, como todos los lugares que son afortunados, todos de donde son. Y desde mi historia, fíjate que tuve la fortuna de que mis padres, en paz descansen, tanto mi madre como mi padre, trabajaban al interior de la Universidad Autónoma Chapingo, trabajando para el INIFAP, pero al interior de la universidad. Entonces, para mí como que esta universidad siempre fue mi casa. Y pues para mí fue un honor formarme aquí y ahora, con mucho más, servir a México trabajando aquí. Perfecto. Bueno, ¿cuál fue o qué fue? Ya abordamos el tema de que usted estuvo muy relacionado con la Universidad Autónoma Chapingo desde prácticamente el momento en que nació. Sí. ¿Cuál diría usted que fue el punto de inflexión o el momento en el que usted decidió estudiar aquí en Chapingo? Y aparte, el momento en el que usted dijo, yo me quiero formar en lo que es la carrera de Ingeniería Forestal Industrial. Fíjate, Luis, resulta un poquito peculiar esta situación. A mí me gustaba mucho la ciencia política y el derecho. Entonces, en algún momento, cuando estudié la preparatoria, que estudié el bachillerato en ciencias sociales, iba yo enfocado en esa situación y hice examen en la Universidad de Autónoma Chapingo para estudiar economía. Entonces mi plan era ese, ¿verdad? Dije, o mi deseo era ese, entro a Chapingo y estudio economía. O hice examen también en la UNAM para Ciencias Políticas y Administración Pública, en la Metropolitana también. Cuando quedo en Chapingo, ¿verdad? Y me entero que me debo ir a estudiar a la URUSA, fue un reto bastante importante. Y me fui con la mentalidad de regresar a estudiar economía. Pero ya en el campo, ¿verdad? En ese inter del propedéutico, materias como botánica sistemática, botánica general, sistemas de producción forestal, me fueron como que encaminando. Y después me enteré que había una carrera en la División de Ciencias Forestales donde había pocos alumnos. No sé si porque era complicada o no sé, pero eso me llamó mucho la atención. Entré a conocer el programa y me gustó que se podía compaginar la parte de los bosques, la parte del ambiente, con esta parte económica a través de la agregación de valor. Y fue así como me decidí y creo que fue una muy buena decisión. Perfecto, bueno, para los que no sepan, aquí estamos en la Universidad Autónoma Chapingo, específicamente en la División de Ciencias Forestales, de la cual yo también soy egresado de la carrera de Ingeniería Forestal. Algunos lo sabrán, otros no. La Universidad Autónoma Chapingo es una universidad nacional, se creó en 1976, me parece. Correcto. La ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo se expide en 1974 y con esa ley, al ser una universidad nacional, básicamente tiene la tarea de tener varios centros de investigación o pueden ser investigación y docencia alrededor del país. El centro del cual está hablando el profesor es la Unidad Regional de Zonas Áridas, la URUSA.
que está en Bermejillo, Durango. Sí, está en Bermejillo, Durango. Estudié de julio del 2006 a junio del 2007, un año allá, y fue bastante bueno. Perfecto, entonces en 2007 usted entra a la carrera. En 2007 entro a la carrera de Ingeniero Forestal Industrial. Todavía recuerdo mi primera clase, que fue de estadística. Con el profesor J. Santos Meses Arco. Estaba yo bastante emocionado, porque familiarmente también hay cierta afinidad con el tema de la estadística, y para mí fue bastante grato, ¿no? Entonces estudié la carrera de julio del 2007 a junio del 2011 aquí en la División de Ciencias Forestales. Y bueno, algo que nos pasa a nosotros los que entramos a la División de Ciencias Forestales es que tenemos una idea de lo que es la carrera, y a lo largo de los 4 años que dura puede que llegue a cambiarnos lo que es la perspectiva de lo que es la carrera, de lo que es el sector forestal en México, en este caso a lo que se dedica la División de Ciencias Forestales. ¿En usted cambió algo? Digamos, ¿entró con una perspectiva de la carrera, salió con otra, o se reforzó la idea que ya tenía de ella? Se reforzó, Luis, fíjate que se reforzó. Aún así, yo me he topado estudiantes que se han cambiado de carreras, y estudiantes que, por ejemplo, dentro de aquí mismo de la división se han cambiado de carreras. Por ejemplo, ahorita tengo un estudiante muy brillante que se cambió de la licenciatura en estadística a Ingeniería Forestal Industrial, estudiantes que se han cambiado de otros departamentos para acá, pero también de aquí que se han ido. Yo creo que algo muy importante es que en la etapa de la juventud, cuando estamos en la universidad, cualquier cosa que se haga es buena. Todo lo que sea es bueno. Cualquier decisión que se tome es buena, y siempre digo a mis estudiantes, toda la decisión que tomen es buena, porque en el mejor de los casos sirve para decir, sí, esto es lo que quiero y lo refuerzo, y si no, sirve para identificar algo que no. Exacto. Y ya para una próxima toma de decisiones, ese conocimiento que ya se adquirió con esa experiencia es más que valioso. Entonces, para mi gusto fue más que encantadora esos 4 años de la carrera, maravilloso. Entré a un mundo del cual yo tenía la idea, pero se reforzó, y luego con la oportunidad que tuve de estudiar o de realizar mis prácticas de estancia preprofesional en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, pues para mí fue una excelente oportunidad. Entonces, para mí fue un refuerzo en esos 4 años de la carrera. Bueno, ahorita en un momento ya llegaremos a lo que es la parte de la docencia. Usted, digamos, en no pocas palabras, sino en palabras, digamos, más suyas, más que le salgan. ¿Usted cómo vivió la carrera de Ingeniería Forestal e Industrial? Bueno, quisiera hacer un paréntesis. Aquí en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la División de Ciencias Forestales, la División de Ciencias Forestales cuenta con 4 carreras. Una de ellas es la licenciatura en Estadística, y las otras 3 son más enfocadas a lo que es el sector forestal en México: la Ingeniería en Restauración Forestal, la Ingeniería Forestal e Industrial, y la que estudió su servidor, la Ingeniería Forestal. Así es. Gracias. La pregunta es, ¿cuál fue? Exacto, ¿cuál fue, digamos, la experiencia de haber estudiado aquí en la división? En pocas palabras. Bueno, primero fue algo totalmente novedoso. Debo de compartir algo. Tuve la fortuna, como parte del programa académico, de llevar una asignatura que se llama Anatomía de la Madera. Entonces, todavía tengo en mente, y creo que nunca se me va a olvidar, la primera vez que pude ver un corte de madera, ¿verdad? Las muestras que se tienen aquí en la Giloteca tienen 3 muestras, cada muestra tiene 3 cortes típicos: transversal, radial y tangencial. La primera vez que vi una muestra fue para mí impactante el decir, ¿qué estoy viendo? O sea, es increíble el saber todo lo que compone la madera y cómo se compone, su distribución, etcétera, etcétera. Fue para mí maravilloso. Entonces, tuve la fortuna de tener profesores magníficos. Entonces, yo siempre he tratado de aprender diario algo. Entonces, creo que todos los días de la carrera eso se cumplió. Al menos una cosa nueva fue la que aprendí. Fue maravilloso. Perfecto. Entonces, adentrándonos ya en lo que fue su vida de estudiante, obviamente la carrera de Ingeniería Forestal e Industrial está más enfocada a lo que es agregar el valor a los productos primarios forestales. Pero, digamos, usted como estudiante, ¿cuáles fueron sus materias favoritas o las materias que le hicieron decidir, yo creo que esto va por acá? La vida profesional puede ir de este lado, o la investigación, la docencia tiene este camino. Fíjate que todas las materias fueron buenas, unas me costaron más trabajo que otras. Por ejemplo, química de la madera se me complicó bastante. En parte porque en algún momento de mis estudios dije, yo no quiero ser químico.
y lo que estudie yo de química va a ser únicamente para pasar y ya, cosa que ahora me arrepiento y cosa que ahora tuve que aprender por mis medios, por autodidacta y por un primo mío que está estudiando ingeniería química en la Universidad de Veracruz, Universidad Veracruzana, tuve que aprender ahora ya y entenderlo, ¿no? No obstante, sin dejar de lado ese interés de estudiar las ciencias sociales o puntualmente las ciencias económicas, tuve la oportunidad dentro de la carrera de estudiar materias optativas. Entonces, desde el primer hasta el último semestre tomé todas las materias que tienen que ver con esta parte económica, además de las que se lleva curricularmente, y me encantaron. Llevé investigación de operaciones, investigación de mercados, ingeniería de sistemas, desarrollo organizacional, control de calidad total, y otras que ahorita no tengo en mente, pero fue bastante para mí muy satisfactorio el poder cursar esas asignaturas. ¿Qué es lo que hace a David García Sindora pensar en la docencia? Perfecto, sí, te comento, Luis, y a toda la gente que sigue el podcast del Plebe del Bosque. Desde que soy pequeño me gusta mucho el intercambiar ideas, el debatir, siempre con una visión de enriquecer. Eso es algo que le debo a mi padre y a mi abuelo, a mi padre y a mi abuelo materno. Siempre está dispuesto a escuchar, a debatir, yendo hacia una finalidad que sea buena para todos, ¿no? Entonces, la parte docente me gustó verlo como una oportunidad de seguir siempre actualizándome, pero también de incidir directamente en el sector desde el punto de vista de formar profesionistas que van a interactuar y van a llegar a identificar, proponer soluciones y llegar a una solución de un problema del sector forestal, pero también desde otro punto de vista a entender las situaciones, lo complejo, y dar una solución a los problemas de la investigación. Entonces, además de que, por los antecedentes que te comento, la Universidad Autónoma de Chapingo significa mucho para mí, creo que fue cuando me enteré de que había convocatoria, una oportunidad para que varios aspectos que conjuntaron ahí me llevaran a participar, y pues bueno, ahora aquí felizmente trabajo para esta noble institución. Muy bien, eso es algo que es muy importante, porque uno lo puede llegar a ver como estudiante. Como estudiante a veces, no es por hablar mal de algunos profesores, o sea que aquí no hacemos todos los profesores aportan algo valioso, todos. Pero principalmente como estudiante muchas veces no tenemos como lo que es la dirección, no digamos adecuada, sino un poquito más clara, claro, de lo que queremos hacer. ¿Por qué? Y últimamente se ha visto en estos tiempos ya con la aparición del internet, con la aparición de compartir ideas con gente del gremio, con gente de otras carreras, de otras especialidades, de lo que es cómo se vive siendo estudiante la carrera. Y me refiero más a cómo vemos, qué perspectiva nosotros los estudiantes tenemos. Bueno, yo ya no soy estudiante, pero cómo de estudiantes tenemos una perspectiva de los profesores. ¿Por qué? Porque siento que muchas veces como alumnos se nos enseña a: llega al salón, siéntate, cállate, pon atención, el profesor lo sabe. Pero muchas veces no funciona esa dinámica con algunos profesores. No estamos diciendo que sean buenos o malos, estamos diciendo que no funciona con algunos profesores y con algunos alumnos. Y es por eso que de jóvenes tenemos esa como perspectiva de lo que es el cambio generacional en los profesores y cómo impacta la manera de dar clases en los que van a ser futuros profesionistas. ¿Cuál sería su opinión al respecto de esa parte? Claro, fíjate que esto atiende en mucho por la naturaleza del conocimiento que se pretenda profesar. Si estamos hablando de una asignatura netamente teórica, llámese estadística, métodos estadísticos, muestreo, fisiología forestal, genética forestal, pues sí se necesita, como de las primeras asignaturas que van en el curso, pues sí una metodología o técnicas pedagógicas donde el profesor es el que va virtiendo el conocimiento, el estudiante lo va captando y lo va llevando de su mano a la práctica. No obstante, conforme se va avanzando, ya las asignaturas por su naturaleza trata uno de ir enlazando e ir integrando muchos conocimientos a través de la práctica para entender los fenómenos del día a día en el sector. Entonces yo creo que tanto es una importante como la otra. Lo importante y lo que nos ayuda a la universalidad de la universidad es precisamente a identificar y aprender nosotros saber qué tomar, cómo tomarlo y cuándo tomarlo para lograr el objetivo de la adquisición del conocimiento. Y yo creo que aún así todavía falta aquellos profesores que nos llevan a la práctica tras la práctica tras la práctica, y que justamente en esa medida que vamos practicando, vamos reconociendo, vamos aplicando conocimientos y vamos desarrollando nuevos conocimientos con base en los resultados que se están llevando a cabo. Y hablando, bueno, ya entrando a
otra parte de lo que es su actividad, hablando ya como la parte de ver a los alumnos, de llegar a tomar clases, a dar clases, ver a los alumnos, interactuar con los alumnos, ¿qué es lo que usted, bueno, por la parte de la perspectiva de profesor, usted ve que, cómo es bueno, reformulo la pregunta, desde la perspectiva suya como profesor, ¿cuáles son las fortalezas o cuál es lo que usted ve en sus alumnos de decir, bueno, la mayoría está tomando este camino o la mayoría puede que tome otro camino, pero con respecto al sector forestal, ¿usted siente que actualmente con lo que es la docencia desde los 4 años de la carrera, lo que es la elección de la servicio social, estancia preprofesional, cómo ve lo que es ya como tal, digamos, en términos más económicos, la producción de alumnos para el sector forestal mexicano actual? ¿Usted ve alguna fortaleza en ellos? ¿Ve alguna tendencia? Fíjate, Luis, que en los últimos años ha habido una característica en el ingreso de los estudiantes que quieren ir hacia las ciencias forestales. Ha ido disminuyendo. Por fortuna hemos tenido contacto, esta universidad y puntualmente la División de Ciencias Forestales tiene mucho contacto con universidades del extranjero, y un colega egresado de aquí, un doctor reconocido ahí en Estados Unidos, de la Universidad de Colorado, nos dijo, ¿saben qué? Es que es un problema mundial. Por la situación natural de la sociedad, de nuevos cambios, nuevas necesidades, la problemática ambiental, la gente tiende mejor a irse a las ciencias sociales, algo que tenga que ver más relacionado con la humanidad, con los problemas del día a día, que enfrentarse a los problemas que ya tiene de por sí el cambio climático y su impacto en el ambiente. Entonces, en los últimos años ha habido una disminución, pero ante esa situación, que lo que podremos hacer no es un trabajo de un día para otro ni de un año para otro, sino reformular o hacer los ajustes correspondientes en nuestros programas educativos para que vayan más enfocados a los términos reales, que ahí sí no se daban hace 20 años. Hace 20 años la situación actual sobre estas temperaturas que tenemos no se daba. Entonces esto nos va indicando que debemos de ir cambiando. Justo acabo de tener una reunión con profesores de mucho ya prestigio y muchos años aquí en la división, y me comentan, ahorita ya no hay que ver lo que nos tiene que llevar hacia dónde vamos, es qué vamos a hacer con la realidad que estamos enfrentando. Ya no buscar un ideal, sino la realidad que estamos enfrentando, cómo la vamos a enfrentar. Entonces yo creo que esa tendencia tiene que estar ahí. Y bueno, de mis alumnos, ¿qué te puedo decir? Al igual que contigo y que todos mis alumnos, me maravillan porque, dadas las diferencias de todos los alumnos, para mí es sorprendente y es magnífico ver cómo van evolucionando su pensamiento de cuando iniciamos el semestre a cuando vamos terminando. Tengo la fortuna ahorita de estar impartiendo el curso de Ingeniería de Sistemas a estudiantes de Ingeniería en Restauración Forestal, y para mí es maravilloso ver cómo desde el primer día que hablaba yo de un sistema, el pensamiento sistémico, la ingeniería de sistemas, esa visión distinta donde se quedaban así con cara de no entiendo nada, ahorita cómo pueden traducir y cómo pueden explicar un fenómeno a través de un sistema y proponer una solución. Para mí es maravilloso verlo. Entonces creo que eso es algo de esas bondades que da la docencia, y que bueno, gracias a los alumnos es que lo puedo vivir. La parte de, ya un poquito, ya entrados en calor, entrados ya en lo que es la plática, ya un poquito más en confianza, porque si lo habrán notado, como lo habrán notado, llegué un poco nervioso, porque es la primera entrevista formal que se hace aquí en el espacio del Bosque. Así que, por favor, suscríbanse por el esfuerzo. Y esperamos que de aquí para adelante sean más, ¿eh? Perfecto. Y hay muchos profesores, muchos profesionistas que pueden abonar y que justamente tienen esa facilidad de comunicar para que toda la gente y todos tus seguidores aprendan un poco más de las ciencias forestales y del ambiente. Perfecto. Usted mencionaba hace rato lo que es la parte del cambio climático. Sí. Que hay muchas personas que creen que no es real, pero los que sabemos del sector forestal en México podemos decir que es bastante real. Sí. Usted, teniendo en cuenta lo que es el cambio climático, y aparte otra de las cuestiones de lo que es la sociedad en general, muchas veces a los que nos dedicamos, quizá no a la ciencia, sino más como a la ingeniería, que vendría a ser una ciencia más aplicada, pues tenemos la corriente de lo que es, algunos nos dedicamos a la industria de la madera, al manejo forestal como tal, a la sanidad, al manejo de fuego, pero muchas veces como que lo que es el trabajo del ingeniero forestal, ya digamos en restauración o en industrias,
lo que es el trabajo muchas veces no impacta en lo que es la opinión pública en general. ¿Por qué digo esto? Por una parte tenemos lo que es el cambio climático, que ya está cambiando, que sí está sucediendo, y por otra parte tenemos una opinión general de la sociedad en la que muchas veces tenemos esta idea de lo que la conservación es la clave, la conservación y la conservación. Hace poco estaba empezando a leer un libro llamado Rewilding, que vendría a ser una traducción al español reasilvestrar. Rewilding es una nueva corriente ecológica que trata ya no del conservadurismo, es una corriente que propone como tal ya no conservar lo que nos queda de los recursos forestales o de los recursos medioambientales, sino ya aterrizar y ya conquistar, por así decirlo, reasilvestrar, como dice el nombre, esa parte. Usted, como de la parte de docente, ¿cómo ve o cómo vería esa situación con sus alumnos para que se puedan ver un poco más o que puedan participar más en estas nuevas corrientes? Que ya no solo sea, aparte de lo que tenemos el cambio climático inminente, tenemos una sociedad en general que su opinión básicamente va hacia el conservadurismo, y con estos cambios del clima tan inminentes, ¿cómo ve como docente la manera en la que los alumnos de recién egresados o ya con algunos años de egresado, cómo puedan impactar para que ya se pueda reasilvestrar esta parte, que ya no solo sea el conservadurismo, sino ya tomar acción para los espacios que tenemos, hacerlos más grandes? Claro. Sí, Luis, fíjate que algo muy importante aquí no es solamente una vertiente o un punto de vista. Hay muchos factores que inciden esto. En primera, tal vez la falta de la comunicación de la sociedad hacia la sociedad, de que entiendan que los recursos, así como el aire, así como el agua, así como el suelo se ocupan, bueno, pues los recursos naturales que provienen de los bosques también los podemos ocupar. Llámense materias primas forestales maderables o no maderables. Y pues nosotros que estamos en este ambiente lo sabemos, ocupamos y la sociedad ocupa más productos forestales derivados de las materias primas forestales, más de lo que se imagina. Entonces, la clave no es decir solamente no aproveches para conservar, porque el no aprovechar para conservar y el no tocar y el dejar ahí acarrea más problemas que si nosotros lo aprovechamos. Porque al aprovechar y al manejar, nosotros nos aseguramos de contabilizar las existencias, de quitar árboles enfermos, de eliminar biomasa, de eliminar árboles que fueron tirados por el viento, etcétera, etcétera, y que potencialmente, si no metemos ahí las manos, al rato se convierte en una plaga, en enfermedades, en un incendio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo utilizado de una manera sustentable y sostenible puede ser benéfico. Y fíjate que en los últimos años los estudiantes ya salen con esa visión. Yo me encargo de decirles, a ver, los de restauración por allá, los de forestal por allá y los de forestal industrial por acá, eso no funciona, eso no sirve, porque tan importante es conservar, ¿verdad? Y restaurar, como tan importante es darle un valor agregado. Recordemos que más de la mitad de la población que vive en pobreza extrema en México vive en zonas forestales. Entonces es absurdo pensar que teniendo tantos recursos estén en esa situación pudiéndolos aprovechar. Entonces yo creo que ahorita los estudiantes ya se dan cuenta de esa situación, cada vez el acceso a una mayor información, a nuevas tecnologías y a la innovación y a ese espíritu innovador de que cada vez se les ocurren cosas nuevas a los estudiantes o a los muchachos. Yo estoy seguro de que cada vez esa visión se está ampliando para que a donde lleguen puedan dar una consecución hacia una cadena productiva. Muy bien, eso me ha dejado sin palabras de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte. En este espacio, el Plebe del Bosque, ustedes lo saben perfectamente, aparte de tener esa visión de lo que es conocer los recursos forestales en México, también tenemos la visión de la ingeniería forestal, lo que es el manejo forestal, que siempre ha sido sostenible, pero en los últimos tiempos se le ha dado como la moda de llamarle el manejo forestal sustentable. Entiéndase como manejo forestal sustentable, como lo ha dicho el profesor, un manejo en el que tengamos que meter las manos, no solo sea un conservadurismo, sino poder aprovechar la madera para que esté en constante renovación y no se enferme, no se produzcan incendios forestales o no pueda haber más problemas de los que ya hay. Entiéndase que la tala ilegal o el cambio de uso de suelo no entran en esta definición de manejo forestal sustentable. Es claro. Continuamos. Bueno, ya como docente, ya tenemos la perspectiva del estudiante, sí, del posgrado, del docente.
Ahora podríamos entrar a abarcar la parte de lo que es la opinión de lo que es la situación actual del sector forestal mexicano, de la docencia, qué podemos planear para el futuro y qué acciones puntuales deberíamos hacer ya con situaciones ajenas a lo que vendría a ser, o sea, que hagamos o no, ajenas al sector forestal y a la docencia que vendría a ser el cambio climático. ¿Qué acciones puntuales como profesionales, porque sé que algunos ya ingenieros forestales escuchan este espacio, qué acciones puntuales se deberían hacer como forestales en la parte de la docencia con estos cambios ya que algunos consideramos inminentes? Empezando por la docencia, ¿qué cambios podríamos llevar de pasar de un modelo, no digamos obsoleto, sino más tradicional, a un modelo en el que ya tengamos que accionar? Sí, claro, en efecto, Luis, fíjate que algo muy importante que voy a decir, tal vez me voy a adelantar un poquito más, pero algo que socialmente suena o se comenta cuando hay ahorita, por ejemplo, sequías o largos periodos de altas temperaturas, la gente dice y no se cansa de decir, hay que plantar árboles. Después de que pase la sequía, hay que plantar árboles. Bueno, no basta con plantar árboles. El establecer una plantación o una reforestación, hay que garantizar hasta que el árbol llegue a su época final para lo que va a estar. Si va a ser un árbol para aprovechamiento forestal maderable, cuando tenga el máximo incremento diamétrico o en volumen. Si va a ser un árbol que va a ser destinado para los servicios ecosistémicos, bueno, que llegue a la época donde capture la mayor cantidad de carbono y suelte la mayor cantidad de oxígeno. Si va a ser un árbol con fines de reproducción, hay que asegurarlo, o de repoblación, que ese árbol llegue a su época madura para que pueda repoblar. Entonces, es importante eso, dárselo a conocer a la sociedad, ¿verdad? O sea, no basta con decir, ya planté un arbolito, y no, asegúrate que llegue. Y de esa manera vamos a mitigar un poquito los efectos del cambio climático, que para eso sí se requiere un mayor conjunto. Y ahora bien, hablando del otro tema, pues fíjate que sí, en efecto, los estudiantes cada vez salen más integrales, con la fortuna de que tienen la oportunidad de hacer un servicio social y de sus prácticas profesionales y una mayor interacción con el medio, el sector social. Creo que sí, cada vez ellos vienen con más capacidades, con una mayor amplitud de integración de conocimientos que pueden aplicar, pero sobre todo adaptarse a las situaciones que se presenten. Entonces, y creo que así es como deberíamos de actuar, ¿no? Para que los conocimientos y las técnicas o la ciencia que se llegue a desarrollar sea útil para la sociedad. Platicábamos hace rato de lo que es la iniciativa de la gente, sí, o esas iniciativas que generalmente o convocatorias que se llegan a hacer en redes sociales, lo que vendría a ser, como usted lo dice, que hasta yo lo llamaría ya casi un panfleto de lo que es: después de las sequías hay que reforestar, hay que plantar un árbol, hay que plantar un arbolito o 2 o 3, o hay que unirnos a campañas de reforestación. Muchas veces, y yo como alguien que ya tiene experiencia en ese sentido, muchas veces, en mi opinión, en mi experiencia, yo sí he visto que las personas lo dicen y lo dicen y lo dicen, pero muchas veces se queda en solo decirlo, porque he participado, he llevado a cabo, he coordinado reforestaciones, y muchas veces la gente le da asistir. Me pasó el año pasado que le dieron asistir a la reforestación como 50, 60 personas, y lastimosamente llegaron 20, de los cuales 3/4 partes tenían que estar ahí porque era su servicio social. Pero para la gente, para la sociedad en general, ¿cuáles serían las recomendaciones que tengamos acerca de si vamos a hacer una plantación o una reforestación, ya sea urbana con fines de restauración ecosistémica o con fines económicos? ¿Cuáles vendrían a ser las bases para que la sociedad pueda tener un poco más claro, o a quién podrían acudir? Porque es muy importante eso. Muchas veces las personas no saben a quién acudir para llevar a cabo una reforestación. Tienen la iniciativa, pero no saben a dónde. ¿A dónde podríamos, a dónde podrían esas personas ir a informarse, con quién informarse, o cómo podrían ser un poco más partícipes de esto y que no solo se quede en un panfleto, en una propaganda, que ya las acciones por parte de la sociedad se vean ya como tal aplicadas en lo que es la vida diaria, la vida cotidiana? Bien, aquí lo importante es decir que qué bueno que la gente tenga buenas intenciones y ojalá lo sigan teniendo. Eso no es criticable, es muy bueno y eso se debe celebrar y reforzar. Pero para este tema no bastan las buenas intenciones. Sí.
Dado que estamos hablando con seres vivos, dado que estamos hablando con árboles, dado que estamos hablando con especies que tal vez están aclimatadas o pertenecen a ciertas condiciones ambientales para poder prosperar, pues es importante que las personas se acerquen o soliciten ayuda. Nosotros, como División de Ciencias Forestales perteneciente a la universidad, una de nuestras funciones sustantivas es la extensión, el extensionismo, el servicio y la extensión. Eso nos obliga precisamente a servir a la sociedad a través de la prestación de estos conocimientos o de estas asesorías. Entonces, sí es necesario saber qué tipo de reforestación o restauración vamos a hacer, de establecimiento, de plantación, qué especies, cuál es su procedencia, cuál va a ser su finalidad, qué manejo le vamos a dar, porque de ahí depende el éxito del establecimiento de esas plantas. Mucha gente se queja, no, ese árbol no lo pongas en la banqueta porque la levanta. Bueno, no es culpa del árbol. Si el árbol está en una zona con un suelo muy pobre y con poca profundidad, pues si las raíces no tienen espacio hacia donde irse hacia abajo, pues van a levantar. No es culpa del árbol, es responsabilidad de quien decidió establecer ahí esa planta. Entonces, creo que esta debe ser la sinergia. Nosotros como universidad, pues nos gusta cuando llegan y nos preguntan, ¿no? Y están ahí los estudiantes, estamos ahí los profesores listos para atender las dudas que puedan surgir al respecto. Muy bien. Bueno, sí, porque básicamente esto es como el tema de moda últimamente, el tema de plantar árboles y plantar árboles. En este espacio lo hemos platicado. Muchas veces no basta solo con plantar árboles. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos platicado en este espacio, para que sepan. En los años 90 y principios de los 2000 ocurrió un fenómeno que no se había dado o que no se había visto en los bosques al sur de la Ciudad de México. Estamos hablando del Parque Nacional El Desierto de los Leones, que, como lo menciono, a finales de los 90, principios de los 2000 se vio un fenómeno en los que los oyameles, avis religiosa, se morían a causa de las concentraciones de ozono en el aire de la ciudad, que provenía de la Ciudad de México. Así que, para tener más claro que la solución no siempre son los árboles, muchas veces tenemos que incluso ya tomar acciones para cambiar algunas cosas de lo que es la sociedad en general. Los árboles pueden prestar una muy buena ayuda, pero muchas veces ellos también necesitan ayuda. Y así como ellos necesitan ayuda, ¿cómo podría usted, o cuál sería la opinión de, bueno, ya tenemos buenas intenciones, tenemos ya que la gente está activa, tenemos ya a los estudiantes que últimamente se ha visto mucha participación de los estudiantes a campañas de reforestación? O bueno, esta universidad exporta a estudiantes a todas partes de México. Y del mundo. Puntualmente, ¿cuáles serían las fortalezas que tendría que tener un estudiante para poder llegar incidir en el campo laboral o con estas buenas iniciativas? ¿Cuáles tendrían que ser las fortalezas o qué recomendaría usted a un estudiante, ya sea recién egresado o que egresó hace algún par de años, para que pueda incidir de manera positiva en la sociedad y que estas buenas intenciones no se queden solo en eso, en buenas intenciones? Claro, el primer punto es tener un conocimiento sólido, que lo da puntualmente la educación formal como lo es la universidad. Eso no quita que de otra manera no se puede obtener. Hay mucha gente que sin la necesidad de haber estudiado una educación formal a través de una universidad, saben mucho a través de mucha experiencia. Pero ¿qué ventajas representa el haber estudiado en una universidad? A que se aprende el desarrollo de un método de trabajo. Y que con el método científico nosotros podemos encontrar siempre mejores cosas bajo el entendimiento de los fenómenos para poderlo realizar. Entonces, creo que eso es algo que, me atrevo a decir, todos los estudiantes tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué falta? Ahora solamente desarrollar la capacidad de entender el medio, entender los fenómenos que suceden, con los conocimientos proponer ideas y asegurarse de que prosperen. Y ya no solamente a ese nivel ambiental, sino que sean útiles para la sociedad. Entonces, la comunicación, la adaptación, el buen flujo de información son vitales para que la labor del profesional pueda ser útil para el sector social. Sabemos que los árboles no crecen de un día para otro. Sí. Muchas veces para que una plantación, digamos, es lo que más me llama la atención, de las plantaciones que más me llaman la atención, de lo que son las plantaciones de árboles de Navidad, que no tiene nada de malo, Compren árboles de Navidad. Naturales, árboles de Navidad naturales. Muchas veces, para que se establezca una buena plantación de árboles de Navidad, tienen que pasar entre 6 u 8 años. ¿Qué recomendación? Porque nos llegan a ver personas que no son afines ni a las ciencias biológicas, ni a las forestales, ni a las medioambientales. Así como un árbol no se establece de la noche a la mañana, usted,
¿cómo se acercaría a una persona que no tiene ni la menor idea de lo que son las ciencias forestales y cómo la invitaría a acercarse o incluso a estudiar las ciencias forestales? Ok, en primer momento recordemos que las ciencias forestales forman parte de las ciencias ambientales y nosotros dependemos y estamos adaptados para vivir en un entorno. Entonces, las ciencias forestales, que forman parte de las ciencias ambientales, nos ayudan a entender y comprender cómo esos recursos que con el cual nosotros convivimos nos sirven en un primer momento para darnos el entorno en el cual nos vivimos, pero también para obtener bienes y servicios útiles para las necesidades cada vez más crecientes. Y bueno, simple y sencillamente, así como hay necesidades básicas como la alimentación, en donde la agricultura, la ganadería y la pesca han incidido, bueno, pues la silvicultura también es otra alternativa. Sigue siendo la silvicultura una actividad primaria, una actividad económica primaria, donde obtenemos nosotros materias primas y a través de una agregación de valor generamos productos de gran utilidad y que necesariamente representan un beneficio económico para la sociedad. Como conclusión, porque tenemos cosas que serán, no es cierto, damas y caballeros, ya cerrando un poco lo que es este capítulo, entrevistando personas que tienen que ver con el sector forestal, en este caso docentes. Muchas veces ya lo platicamos hace rato, pero muchas veces está esa como concepción quizá errónea, quizá no conocida de lo que es el manejo forestal. Para una persona, porque nos ven personas que no están familiarizadas con estos temas, para una persona que no está familiarizada con lo que es el manejo forestal y lo que es a lo que nos dedicamos, la agregación de valor a los productos forestales, lo que es desde dónde nace el árbol, desde que viene de los viveros, la obtención de la semilla, todo lo que involucra el manejo forestal, ¿cómo se lo explicaría a una persona que no está relacionada con este tipo de temas? Ok, simple y sencillamente que voltee a ver a su entorno, que vea en dónde escribe, para quién escribe, las bolsas de papel que compra en el súper, el piso de madera que ven muy bonito y dicen, mira qué bonito piso de madera, el hambrín, los muebles de madera, los juguetes de madera, la tela de rayón que proviene de la madera, otros tipos de productos como compuestos a base de madera, llámese triplay, tablero contrachapado, es lo mismo, tablero de partículas, tablero de fibras, OSB, etcétera, etcétera. Todos esos productos los obtenemos gracias a la utilización de los recursos naturales. Entonces, así como aprovechamos una vez más cultivos como el maíz, frijol, aprovechamos el suelo, aprovechamos el agua, etcétera, etcétera, lo mismo podemos hacer con los recursos forestales. Aprovechémoslos siempre de una manera sustentable y sostenible y vamos a garantizar de que nuestros bosques se van a estar renovando, nos van a seguir dando oxígeno, van a estar capturando carbono y vamos a tener bienes y servicios para una mejor vida y muy cercana a la naturaleza. Deben saber algo, una construcción con madera, ¿verdad?, ocupa una tercera parte de una construcción con acero y ocupa una octava parte de una construcción con concreto, hablando en términos de energía incorporada, más la huella de carbono que representa. Entonces, construir y utilizar productos que provienen de los recursos naturales, no solamente los estamos agregando valor, sino estamos siendo comprometidos con el ambiente el cual es nuestro entorno. Muy bien. Hace poco estaba leyendo en ese bonito libro que es la química de la madera y de los compuestos de la madera. Es que justamente que viene eso. Creo que es el de la madera como material de ingeniería. En los primeros capítulos viene lo que es la energía incorporada, que mucha gente no está consciente, o bueno, mucha gente no entiende muy bien, o no está. Se me secan las ideas. No tiene muy bien, no tiene claro lo que es la energía incorporada. Para los que no sepan, la energía incorporada es todo lo que, mejor lo dejo a usted explicar. Es todo lo que mueve y todo lo que hace lograr de transformar. Primero, toda la energía necesaria para que el árbol crezca. Toda la energía incorporada o toda la energía necesaria como combustibles, como trabajo, como desgaste humano para aprovechar un árbol. Después toda la energía requerida para trocearlo, cargarlo y transportarlo. Después toda la energía requerida para transformarlo. Entonces la suma de todas esas energías requeridas, llámese de combustibles de diferente fuente o de energías provenientes de cualquier fuente, es la suma que se requiere. Entonces el utilizar productos a base de madera, ¿verdad?,
vamos a poder llevar al menor costo posible de energía respecto a otros productos de bienes o recursos que no son renovables. Muy bien. Y bueno, ya empezando a concluir este capítulo del Plebe del Bosque, ¿cuáles son o qué perspectiva tenemos para en un futuro cercano de lo que es la docencia forestal? ¿Usted ve que va a tener mayor afluencia o no en cuanto a alumnos y al sector forestal en México? Digamos, quizá no en un largo plazo, supongamos en un corto o mediano plazo, porque estos cambios climáticos que estamos viviendo quizá necesitan acción ya. Así que, ¿cómo vemos el futuro del sector forestal en México, tanto en la docencia como en el campo como tal? Perfecto. Yo creo que el futuro del sector forestal en México ya lo estamos viviendo, necesariamente. Y no desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social. Dadas las cuestiones políticas y sociales que prevalecen en el país, ya incluso los recursos naturales, llámese los forestales, se están viendo como un botín, ¿verdad? Entonces, es importante saber que entonces tienen un altísimo valor agregado y que su perspectiva ha ido cambiando, pero va a ser nuestra labor seguirlos aprovechando de una manera sustentable y sostenible. Ahora bien, desde el punto de vista de la academia, ¿qué nos resta? Actualizarnos. Aquí en la Universidad Autónoma Chapingo, en la División de Ciencias Forestales, es necesaria una revisión de nuestros programas para una actualización y que vayan más enfocados a mitigar los cambios, mitigar los efectos del cambio climático que se está dando y prepararnos para potencialmente frenar esa situación, siempre cubriendo las necesidades de la sociedad y garantizando el cuidado de nuestros recursos forestales. Muy bien, así que eso sería todo, damas y caballeros. Muchas gracias por estar al pendiente del Plebe del Bosque. Yo fui Luis Castillo, muchas gracias por estar en este espacio donde tocamos temas sobre bosques, ecosistemas forestales y medio ambiente en general. Damos las gracias al maestro en ciencias David García Cintora, docente de la Universidad Autónoma Chapingo en la División de Ciencias Forestales. Muchas gracias, profesor. Luis, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia del Plebe del Bosque. Muchas gracias. Un placer.